Eh, Normalmente, lo que se suele hacer es que cada uno pone su presentación o lo Ah, que la tiene cada tengo uno. en mi ordenador. Exactamente, compartís pantalla con nosotros, que si quieres probar ahora antes de que empiece, puedes Vale, perfectamente y así vemos si va bien, va correcto. de acuerdo. Daremos inicio ya al evento para abrirlo para el público en general en menos de un minuto, ¿vale? Ujú. De acuerdo. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Iván, Aperturo el evento. muy buenas tardes. Bienvenido. Si os parece, dejamos 2 minutos para ver que se conecte todo el mundo y empezamos. Pablo? Bonjour Zoé, oui. Bonjour Pablo, enchanté. Oui, c'est Zoé. Voilà, bon, moi, mon niveau d'espagnol est très... Je vous fais la traduction en direct. Ah, c'est toi qui fais la traduction? Ok. Bon. Si vous me laissez quelques notes pour noter, juste après Madame la directrice de l'UNESCO, on fait petit à petit je prends des notes et je fais la traduction en direct. D'accord, donc je vous laisse, comment dire, quand je parlerai, je parle doucement et puis je vous laisse le Voilà. temps, c'est ça? Voilà. Ok, D'accord. super. Parfait, merci. À vous. Salut Zoé. Bonjour. Salut. Bonjour. Enchantée. Vous connaissez Patrick alors, je crois, hein, vous? Ah, non, je connais un peu. Mais ça, c'est une curiosité. Ma fille, elle étudie de la musique en France. Ah oui? Si, concrètement à Toulouse. Ah, d'accord. Maintenant, elle étudie à Toulouse. Elle avait été 2 ans à Nancy. Oui. Mais cette année, elle est à Toulouse. D'accord, très bien. Elle est musicienne ou bien de connaître des personnes françaises. Bien sûr. Ah bah, c'est pas bon, c'est à 2 heures de route, hein, mais si elle veut venir ici, elle est la bienvenue. Avec plaisir. Tu lui diras. Muy buenas tardes, bienvenidos al segundo webinario formativo del proyecto Patio, aprobado por la Eurorregión de Nueva Aquitania, País Vasco y Navarra. Bienvenue au deuxième webinaire de formation du projet Patio, approuvé par l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine, Pays Basque et Navarre, et qui est intitulé « Célébrer la diversité, espace et stratégie de visibilité pour les industries musicales ». El título de este webinario es Celebrando la diversidad, espacios y estrategias de visibilidad para la industria musical. Y vamos a empezar con una introducción dentro de la parte del bloque El poder de la cultura y en particular de la música y de la lengua como motor de transformación social, con Arantxa Hacha, directora de la UNESCO Etxea en el País Vasco, Mesa de Cooperación de Guipúzcoa. Muy buenas, Arantxa. Muy buenas. Sí. Hola. Encantada de saludaros a todas y a todas. Muchas gracias por invitarme a participar en este webinar, del que bueno, os haré partícipe de algunas reflexiones y de algunas ideas y de las que confío en también llevarme unas cuantas ideas que ya algunas en las previas hemos empezado a vislumbrar. Así que muchas gracias, eskerrik asko, merci. Sí que empezamos, si quieres, Pablo. ¿Cómo no? Hoy es la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible de Mondiacut 2022. ¿En qué se distingue esta conferencia de las anteriores y cuáles son sus expectativas al respecto? Bueno, esta es una conferencia que viene en un momento internacional muy importante,
Mondiacult no es una conferencia que se haga muy regularmente, ¿vale? La primera se hizo hace 40 años, ha habido otra posterior, o sea, ha habido 3 en la historia de UNESCO, y eso significa que es una apuesta firme y seria de la UNESCO, de la comunidad internacional, de los Estados miembros de UNESCO, a reflexionar en torno a las políticas culturales y ver cómo las políticas culturales han de dar respuesta a los desafíos globales para priorizar y dar visibilidad a los retos que tenemos inmediatos y también los que tenemos a futuro. En concreto, lo que estamos viendo es que UNESCO, la comunidad internacional vinculada a la cultura, está dando pasos muy significativos para reposicionar a la cultura y a los agentes culturales como una parte fundamental del desarrollo sostenible, una parte fundamental de la Agenda 2030 y una parte fundamental de lo que el secretario general de las Naciones Unidas habla de nuestra agenda común, ¿no? Esa agenda común que marca las prioridades compartidas de todos los territorios, de todas las sociedades a nivel global, y en esta conferencia lo que queremos es reposicionar la cultura y las políticas culturales como elementos fundamentales para avanzar hacia ese desarrollo sostenible, para avanzar en esos derechos humanos. Yo creo que es importante hacer un poquito de memoria. Yo creo que Agenda 2030, quien más, quien menos conoce, sobre todo si estamos hablando del ámbito multilateral y en Naciones Unidas. A mí me gusta recordar siempre que cuando se estaba trabajando en lo que se llamaba entonces la Agenda post-2015, antes de que tuviera el nombre Agenda 2030, hubo un movimiento internacional muy serio, muy fuerte, liderado por UNESCO y por el Fondo de las Naciones Unidas para las Poblaciones y respaldado por una cantidad enorme de agentes sociales y culturales del mundo, para que la cultura tuviera un papel más relevante y más explícito en lo que ahora es la Agenda 2030 y los ODS. No fue así, y yo creo que tenemos que ser honestas y honestos. Cuando en un acuerdo político de primer orden desaparece un elemento, es porque no ha querido incorporarse. La cultura es un elemento controvertido y que en los procesos de negociación intergubernamental se fue diluyendo el papel de la cultura y llegó a hacerse muy limitado en algunos ODS, ¿no? Si hacemos una búsqueda por términos, lo podríamos ver en términos vinculados al turismo, en términos vinculados al patrimonio, pero no a la capacidad transformadora de la cultura ante los retos que nos encontramos, ¿no? La transformación social, la transformación cultural, la transformación digital, la transformación medioambiental que tanto necesitamos. Entonces, este momento de Mondiacult es un momento de reposicionar la cultura, las políticas culturales, los agentes culturales y la comunidad internacional cultural en el ámbito del desarrollo sostenible y de las agendas globales, lo cual creemos que es un momento imprescindible. De acuerdo. ¿Y cuál es su cometido de la UNESCO Etxea en el País Vasco? ¿En qué actividad estáis involucrados actualmente? Bueno, nosotros somos una asociación, traemos nuestro objetivo, nuestra asociación se define por aglutinar a personas, a entidades, además entidades del sector privado, del sector cultural, educativo, del sector social, que consideramos que en esta transformación urgente que tiene el planeta y que en nuestro territorio en Euskadi también, el panorama de Naciones Unidas, el espacio de Naciones Unidas y la UNESCO es la vía para trabajar. Eso es un poco la forma de... la razón de ser de nuestra organización. A mí me gusta siempre mencionar la frase fundacional de UNESCO, que en el año 45, después de la gran debacle de la Segunda Guerra Mundial, decía que ya que la guerra nace en la mente de los hombres, se había olvidado de las mujeres, pero igual en este caso el lenguaje no tiene por qué ser tan inclusivo, ya que la guerra nace en la mente de las personas, será en la mente de las personas donde deberíamos de construir los baluartes de la paz. Y nos parece muy importante que entendamos que cuando hablamos de paz no estamos hablando de falta de conflicto, de ausencia de conflicto, sino de sociedades diversas, armónicas, que conviven y que aprenden conjuntamente. Y en este papel, pues la cultura tiene un papel, en este proceso, un papel fundamental. Si hablamos un poco de nuestras líneas de trabajo,
la Agenda 2030 y Naciones Unidas es el foco central y yo creo que nuestro aporte específico está enmarcado en el ámbito educativo, no solo en las escuelas, sino en la educación a lo largo de toda la vida, en el ámbito de la gobernanza y la participación y en la cultura, sobre todo trabajando el papel de la cultura en la Agenda 2030 y movilizando agentes, y el papel de la educación artística, que aquí escuchando luego a Ricard seguro que tengo muchas ideas para despegar, reimpulsar también el papel de la educación artística en los procesos educativos, en el aprendizaje a lo largo de toda la vida, porque es un elemento fundamental para construir esa paz en la mente de las personas. De acuerdo. Y por última pregunta, ¿cómo las políticas culturales pueden responder a los desafíos globales de la sociedad contemporánea? Las políticas culturales son un elemento fundamental como cualquier otro tipo de política pública a la hora de construir la realidad de una sociedad, porque es donde marcan esas prioridades, ¿no? Las políticas culturales tienen por un lado el papel, la responsabilidad de dar valor añadido y de revitalizar a los agentes culturales, que yo creo que no hace falta casi ni explicitarlo, pero después de la pandemia hemos visto claramente a los agentes culturales como profundamente afectados, debilitados y todavía por ver en qué medida nos vamos a recuperar, ¿no? Y como agentes sociales y como agentes económicos necesitamos tener una atención especial a la realidad de los creadores y creadoras, artistas y profesionales de la cultura. También creemos que las políticas culturales tienen un papel fundamental en el impulso de los derechos culturales y lingüísticos, ¿no? Porque tanto la diversidad lingüística y cultural, el acceso a la cultura, la participación en la creación de la cultura se impulsan a través de políticas públicas. Y en este punto os animo, os voy a pasar luego un link, la relatora del derecho humano a la cultura está emitiendo un informe sobre el papel de la cultura en la Agenda 2030, en el que nosotros hemos hecho un aporte específico sobre los derechos lingüísticos y culturales en la Agenda 2030, y ahí hay un compendio muy interesante de reflexiones, de conocimiento y de buenas prácticas sobre por un lado las políticas culturales y por otro lado iniciativas puestas en marcha por otros agentes culturales que construimos parte de, ¿no? ese futuro común deseado. Entonces, bueno, las políticas culturales creo que es importante que se incorporen en los procesos de construcción de desarrollo sostenible, de construcción de Agenda 2030 o como lo queramos llamar, de una forma coherente, poniendo a los agentes culturales como un agente imprescindible también en ese proceso. Pues muchísimas gracias, directora. Muchas gracias, Arantxa. Un placer, de verdad. Y estamos en contacto, y en esta parte ahora sé que también Zoe tiene prisa porque se tiene otros compromisos. Antes de dejarle la palabra a Richard, vamos a dejar a Zoe que pueda hablar también en este panel. Zoe de la Talle es programadora de rap y de mediadora cultural y gerente del soporte Roselo Palmé. Y vamos a hacer una pequeña presentación suya, y al mismo tiempo voy a traducir al mismo tiempo lo que nos puede presentar. Zoé, je viens juste de faire une petite introduction avec Oui. et je me permets de prendre des notes en même temps pour pouvoir vous traduire maintenant que vous réalisez votre présentation. Est-ce que vous voulez que je présente le Rocher de Palmer tout simplement pour l'instant? Oui, ça serait génial. Oui. Ok. Je pourrais essayer en espagnol, mais c'est peut-être mieux de traduire en français, je pense. Bon, je vais essayer de parler doucement. Donc, le Rocher de Palmer, c'est un équipement culturel à part entière qui se situe dans un quartier qui s'appelle, dans une ville qui s'appelle Senon, et plus particulièrement au cœur d'un quartier qu'on appelle des quartiers sensibles. Je ne sais pas si c'est des définitions que vous donnez aussi. C'est ce qu'on appelle un quartier prioritaire, que l'État appelle le quartier prioritaire, c'est-à-dire que ce sont des quartiers qui concentrent des difficultés, que ce soit une mixité de personnes importante,
des problèmes de chômage, des taux de chômage importants, de la délinquance et forcément des problèmes de trafic de drogue, trafic en tout genre. Le Rocher vraiment est situé au cœur d'un quartier comme ça. Peut-être que je vous laisse dire. Zoe va a presentar primero lo que hace Rosell Palmé y el contexto en el cual se encuentra. Entonces, Rosell Palmé es principalmente toda una institución cultural que se sitúa en una ciudad que se llama Zenón. Zenón está caracterizada por ser un barrio sensible y prioritario, que suele ser la calificación que tiene por parte del Estado francés, y se caracteriza por tener un alto grado de diversidad étnica y también unas características sociales, como por ejemplo pues unas altas tasas de paro, delincuencia y tráfico de drogas. Entonces este es el contexto en el cual se encuentra la institución cultural Rosell Palmé. Si tu veux, je peux essayer de traduire, de faire en espagnol et je te demande si je ne trouve pas les mots, comme ça tu gagnes du temps. Comme tu veux, Zoé. Voy a intentar. Entonces, como es una sala de música, es un equipo cultural, pero es una sala de música con 3 espacios y diferentes jauges. Une jauge, tenemos una sala que puede recibir, por ejemplo, 1.200 personas de pie, debout. Pueden recibir hasta... Una sala... Tienen varias salas. Creo que son hasta de 3 a 4, si me acuerdo bien, y una de las salas puede recibir hasta 1.200 personas, pero estando de pie. Sí, sí, y un pequeño club que puede recibir 400 más o menos personas de pie también, y con sillas 200 personas, y también un teatro que puede recibir 650 personas. 650. Y un teatro que tiene la capacidad de poder recibir hasta 600 personas. Voilà. Y entonces tenemos una programación de música muy variada, se dice así. Por ejemplo, música del mundo, jazz, mucho hip hop también, chanson, canción, se dice en francés, metal, rock. Bueno, tenemos una programación muy ecléctica. Y hay un servicio que se llama mediación cultural. Mediación cultural, ¿se dice así en español? Así es, de servicio de mediación. Ok. Y entonces yo soy mediadora y tengo otra persona. Y nuestro trabajo es desarrollar, je te dis en français, c'est de développer des partenariats avec des structures scolaires ou sociales et médico-sociales pour faciliter l'accès à la culture. En tout cas, ce qu'on propose nous. Ellos lo que hacen principalmente es desarrollar partenariados sociales o educativos o sociales y sanitarios para favorecer lo que es el acceso a la cultura. Entonces, por ejemplo, yo trabajo con hospitales, prisión también, les prisons. Las cárceles, trabaja con hospitales, cárceles. Centro social son equipos que se encargan de jóvenes. Trabajamos también con de librerías, de mediathèques. Trabajan con bibliotecas y con mediatecas que proponen un servicio audiovisual y de productos digitales. Las escuelas también, las personas que tienen problemas de... Trabajamos con personas que encuentran muchos problemas de dineros, problemas sociales y problemas de précarité, de santé et d'argent, en fait, et des problèmes sociaux. Trabajan principalmente con personas que tienen temas de precariedad, dificultades sociales y que presentan unas altas necesidades por prestaciones sociales por parte del Estado.
y intentamos cada día hacer venirlos para descubrir la sala, para descubrir música, para encontrar artistas, escuchar música y salir de sus problemas que encuentran cada día. Je ne sais pas si ça va. Ça va très bien, très bien. Ok, super. Voilà, pour un résumé du Rocher de Palmer, je pense que c'est bien de comprendre que c'est une salle de concert et qu'il y a ce service médiation culturelle qui assure ce travail social et médico-social, en fait. Est-ce que tu voulais poser des questions? Dis-moi ce que tu veux. Nos acaba de decir que principalmente el Rocher de Palmer es una sala que se dedica a hacer determinadas tareas sociales y culturales, de apoyo también sanitario y de difusión. Y ahora vamos a proceder a hacer unas pequeñas preguntas, principalmente sobre qué papel tiene la cultura, ¿no? Y qué poder tiene la música y cómo puede ejercer unos beneficios para todas estas distintas comunidades con las cuales usted trabaja. Comment voyez-vous quel est le pouvoir de la musique et comment peut-elle exercer des bénéfices sur les différentes communautés avec lesquelles vous travaillez? Oui, en fait, dans le cadre de mon travail de médiatrice, je le vois un peu tous les jours parce que, comme je te le disais, on travaille avec des personnes qui rencontrent vraiment des grandes difficultés et dont la priorité n'est pas de sortir au quotidien, voir un concert ou de payer une place de concert. Du coup, c'est vrai que notre objectif, c'est vraiment que ces personnes puissent trouver une bouffée d'air, en fait, trouver un peu de respiration à travers la rencontre avec un artiste, à travers un atelier de pratique artistique ou la découverte d'un groupe tout simplement, parce qu'on essaye d'avoir des tarifs attractifs, bien sûr. Et je vois au quotidien que le bien que ça peut faire à travers, si tu veux, les réflexions que peuvent me faire les encadrants. Peut-être que tu veux traduire. Oui. Como mediadora, lo ve todos los días, todas estas dificultades a las cuales estas personas tienen que hacer frente. Entonces, es una manera para ellas de conocer un concierto, de coger una buena bocadada de aire fresco y poder seguir adelante y ser de una cierta manera resilientes, y en el objetivo es proporcionarles estas experiencias a las cuales pueden hacer frente y sobre todo con unas cantidades de dinero asequibles para que ellos lo puedan disfrutar de estas programaciones o actividades durante su vida cotidiana y puedan reflexionar sobre ellas en su día a día. Alors justement, je voulais m'appuyer, peut-être vous présenter un projet qu'on développe ici et qui est justement soutenu par l'Europe, donc c'est intéressant. C'est un projet qui s'appelle Opus et qui justement permet à des jeunes de quartiers qu'on appelle les quartiers prioritaires, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment en situation d'échec et qui ne sont plus repérés par les structures d'emploi, de les ramener vers le secteur de l'emploi, justement en utilisant la musique et plus particulièrement le rap. Justamente Zoé nos quería presentar un proyecto europeo que es el proyecto Opus, entonces que es directamente un proyecto financiado por la Unión Europea que hace está ligado a unos parámetros sociales de fracaso, en el sentido de personas que hay una alta tasa de paro, que no han conseguido a nivel escolar salir adelante, y entonces es una manera de poder volver a generar actividad y de volverles a reinsertar dentro de lo que es la actividad económica y de crear empleo en estos lugares. Alors, comment on organise ce projet Opus? On va au cœur des quartiers sensibles et on organise ce qu'on appelle des open mic. Alors, est-ce que c'est un terme que tu connais en anglais? Qu'on peut dire open mic? Ok. Donc, on va dans les quartiers, on installe une sono, on fait des open mic et là, les jeunes viennent rapper. Et ensuite, on parle avec eux et puis on les amène vers le Rocher de Palmer sur 2-3 jours de formation pour qu'ils puissent travailler, pour qu'ils puissent
faire un apprentissage pour maîtriser des outils professionnels et qui tournent autour du son, de la vidéo, du montage, avec des professionnels qui viennent leur apprendre tout ça. Entonces, ¿cómo se realiza este proyecto? Entonces, este proyecto principalmente se organiza a través de un open mic, en el cual se va directamente a los barrios, a los lugares donde ellos se encuentran, se pone la música para que ellos puedan cantar ahí directamente, se hace una pequeña prueba y luego vienen al centro cultural para tener 2 o 3 días de formación para aprender técnicas musicales o de otra índole, si no me equivoco, y profesionales. Et donc, ces ateliers permettent de repérer des jeunes qu'on va ensuite orienter sur une formation qu'on appelle une formation numérique qui dure 2 mois et qui est un apprentissage qui est un travail plus approfondi de toutes ces techniques, justement, de prise de son, d'interview, captation. Tout ça en s'appuyant, bien sûr, sur l'activité du Rocher de Palmer et nos concerts. Donc, on se sert de la musique pour travailler des connaissances numériques et, ça paraît idiot, mais permettre à ces personnes de se remettre sur une dynamique d'emploi, se lever le matin, aller dans un endroit où il faut s'habiller correctement parce qu'on va rencontrer des personnes autres, se retrouver au cœur d'une équipe, travailler en groupe, respecter des horaires. Et tout ça, ça a un impact assez important sur ces personnes qui ne travaillaient plus, qui parfois étaient un peu en dépression et qui n'étaient plus, comme je le disais au début, dans les radars de tout ce qui va être formation et emploi. Entonces, este trabajo de poder saber dónde están estos jóvenes, de darles una formación, de atraerles y meterles en un trabajo estructurado sobre unas funciones numéricas durante el periodo de 2 meses, donde aprenden contenido técnico sobre, por ejemplo, de cómo tomar los sonidos, temas de contabilidad o la aplicación de instrumentos numéricos. Esto les permite estar dentro de un entorno dinámico de empleo y ejerce una influencia sobre su vida cotidiana, el hecho de respetar unos horarios, de tenerse que levantarse todos los días y respetar ir a la hora, pues les cambia de una cierta manera su vida cotidiana y les aleja de los cuantos problemas que ellos tenían como depresión o otro tipo de problemas en su vida diaria y ejercen un impacto positivo en su propio desarrollo. Et donc, c'est un projet vraiment intéressant parce qu'on croise des profils différents et on a souvent de nombreux témoignages qui parlent, qui nous disent les bienfaits que ça leur a procuré. Et justement, je voulais illustrer ça. Ce matin, j'ai eu au téléphone un éducateur qui travaille avec en fait des jeunes qui sont placés, c'est-à-dire... des jeunes qui rencontrent des problèmes familiaux et qui soit sont placés dans d'autres familles, soit restent dans leur famille, mais avec un suivi social très important pour pas qu'il y ait de dérive. Et là, ce matin, il m'a dit, à propos d'une jeune fille qui vient d'intégrer Opus, à quel point c'était incroyable et que cette jeune fille, il y a quelque temps, elle était toxicomane et à la rue. Et il m'a dit, mais t'imagines pas à quel point c'est incroyable pour Floriane, donc cette jeune fille, de suivre une formation, de se lever tous les matins et de faire le trajet qu'elle fait entre le Rocher et sa maison, qui est très éloignée. Il m'a dit, pour moi, ça relève du miracle. Y justamente quería compartir con nosotros un ejemplo ilustrativo de eso, porque le ha llamado una educadora que trabaja en uno de los proyectos sobre una joven chica que trabaja con ellos y que ha cambiado completamente de aspecto, que anteriormente era toxicómana y ahora ha cambiado y parece un milagro por el hecho de venir todos los días a trabajar a Rocher-le-Palmer. Voilà, c'était un petit exemple pour illustrer. Peut-être que je ne peux pas te prendre trop de temps, mais c'est important. Et alors, on essaye bien sûr, dans ce type de projet, d'assurer une parité homme-femme, mais c'est plus difficile pour les femmes, bien sûr, d'être repérées. Donc, dans ces cas-là, parce qu'avec les open mic, le problème, c'est que les femmes,
elles n'osent pas prendre le micro parce qu'elles sont au cœur de leur quartier, au pied des tours, donc avec la famille et les copains. Et donc, le regard que ça peut générer, ça les gêne. Alors, on a du mal à détecter les femmes là-dessus. Donc, ce qu'on a fait pour ça, c'est que... Et puis, les femmes sont moins dans les pratiques d'esthétique rap aussi, c'est un fait. Alors, du coup, ce qu'a fait l'équipe qui travaille au Puce, c'est de plutôt mettre en place des ateliers de danse qui soient réservés aux femmes avec des intervenantes féminines, justement. Ou organiser des ateliers des ateliers réservés que à des femmes, justement. L'objectif étant de faire du lien et d'accompagner ces femmes dans leurs projets et de leur permettre d'y croire. Et justement, la volonté de Opus, là, c'est de s'étendre à d'autres esthétiques que le rap pour pouvoir toucher plus de femmes. Parce qu'on veut vraiment qu'elles soient présentes, c'est important, mais c'est plutôt les hommes qui sont repérés dans ce type de dispositif. Para acabar, quería hacer hincapié en que el proyecto busca la paridad entre los hombres y las mujeres, pero principalmente son los hombres que están atraídos por la estética del rap y las mujeres es más difícil encontrarlas, pero quieren sobre todo llegar a ellas, aunque sea más difícil, y una de las razones por las cuales no suelen participar es por la mirada que la sociedad puede tener sobre ellas, y entonces como otra práctica artística para poder intervenir con ellas o acercarse a ellas es utilizar la danza que está buscando el proyecto Opus, desarrollar la danza para poder atraer a las mujeres en este proyecto. Est-ce que tu veux me poser d'autres questions peut-être? C'est No, pas trop long, ça va? c'est parfait, Zoé. Merci, merci beaucoup. Muchísimas gracias, Zoé. Ha estado perfecto. Génial. Ok, super. Y lo siento mucho porque, Patrick Duval también, porque yo no puedo quedar con ustedes, pero muchas gracias. Gracias a ti. A bientôt. Hasta luego. Au revoir tout le monde. Au revoir. Muchas gracias, Richard. Y perdona que haya pasado antes, Zoe, pues como os han tenido que adelantar y no he podido hacerlo antes, y te lo agradezco mucho. Ahora tenemos el placer de poder hablar con Richard Huerta, catedrático de Educación Artística en la Universidad de Valencia, artista, docente, investigador y director, entre muchos otros, del Museari, un museo virtual. Richard, no sé si has preparado algo, alguna presentación o quieres pasar directamente a las preguntas. Sí, si os parece, para que se entienda un poco lo que es el proyecto por el que se me ha invitado, yo inicialmente agradeceros la invitación, el poder estar aquí presentando no solamente Museari, porque a mí me llamó la atención que vuestro webinar o este meeting en realidad iba muy enfocado hacia las cuestiones de música. Y esto, ¿por qué me llama la atención? Por dos cuestiones. Primera, a nivel personal. Yo durante 30 años fui músico e intérprete, entonces, claro, esto no se conoce a lo mejor de mi trayectoria porque desde hace bastante estoy muy volcado en las artes visuales. Pero sí, fui profesor del conservatorio y músico y por tanto, un poco sí que yo pensé, a lo mejor es por esto, por lo que me han llamado, tampoco lo tenía muy claro, pero sí que es verdad que conozco un poco, digamos, el mundo de lo que es a nivel de música, pues cómo están funcionando ciertos grupos y tal. Pero no era de lo que voy a hablar, porque a mí se me citó para hablar básicamente de Museari, este proyecto de museo, o este museo que viene funcionando ya varios años. Y para hablaros de Museari, porque Museari sí que está muy centrado en cuestiones de diversidad sexual, de colectivos LGTB, si os parece, sí que he preparado una pequeña presentación para que veáis un poco la forma de acceder. Comparto ya, si te parece, Pablo. Sensacional. Vale, a ver si me sale bien el asunto. No sé si se ve en pantalla la presentación. Sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues dentro de este webinar, creación de espacios propios de resiliencia, me gusta mucho este concepto, esta palabra,
porque en realidad dedicarse a la música o las artes en un contexto como el nuestro hay que ponerle muchas ganas y la resiliencia aquí es fundamental, ¿no? Salir a flote de todos los errores cometidos o de la situación que nos lleva hacia caminos bastante imprevisibles normalmente. Luego el tema de los lugares de convivencia, es cierto, lo comentaba antes con Arantxa y con Zoe, mi hija está estudiando en Francia para ser música, entonces, para ser cantante, ¿no? Entonces, claro, precisamente y durante estos años con la pandemia y tal, ha sido muy importante que ellos encontrasen, digamos, su lugar para llevar a cabo esa formación en la que se encuentran, ¿no? Y luego lo que yo creo que hoy voy a exponeros un poco más, que son las estrategias de visibilización en la era digital. Porque nuestro museo, Museari, precisamente nació desde lo digital, fue una apuesta muy fuerte ya hace 8 años, pero claro, en los años de pandemia la verdad es que ha tenido una dimensión, digamos que ha explotado a nivel de difusión. Entonces, no hablaré tanto de música, pero si hablamos de lengua, claro, a nivel de lengua incluyo que hablamos de lenguaje verbal, pero claro, los lenguajes a ciertos niveles yo trabajo mucho con imágenes, ¿no? Me parece importantísimo formar a la población en cuestión de lectura de la imagen o del lenguaje de las imágenes. Pero sí que es cierto que tanto música como imágenes como lenguaje verbal son factores que, depende de cómo los llevamos a cabo, pueden concebirse como transformadores de la sociedad. En ese sentido, Museari es un museo online que se creó en 2015 y que desde entonces una de las cosas que hacemos, que creo que es lo que más difusión le da, es que cada mes, cada 17 de cada mes, inauguramos una exposición, con lo cual llevamos ya casi 90 exposiciones de artistas de todo el mundo y básicamente lo que Museari pretende, como decía, no sé si sabéis un poco que lo que es la definición de museo por parte de ICOM, el organismo internacional, también UNESCO, de museos, desde 2007, porque yo recuerdo en Viena que se aprobó la definición de ICOM. Luego estuve en Kioto hace 3 años, donde hubo un intento de cambiar la definición, pero que no triunfó, no lo votó, y yo creo que ni las propias personas que lo presentaron le votaron. Pero esta vez, hace muy poco, hace 2 semanas, se ha vuelto digamos, a la definición anterior, introduciendo cuestiones como inclusión, que no aparecía. Y entonces los museos, a partir de ahora, pues una de las pautas que deben seguir es el de la inclusión. Entonces, Museari es un museo que apuesta por la defensa de los derechos humanos, pero especialmente por la defensa de los derechos de los colectivos y personas LGTB, por la diversidad sexual. Esta es la web, es muy sencillo, museari.com. Y cuando accedéis al museo veréis que hay varias posibilidades en el menú. Y entonces, bueno, también tenemos las redes sociales por las que difundimos. Esta es la de Facebook, que es la que más seguidores tiene, pero tenemos Instagram y tenemos TikTok y tenemos bastantes de las redes, digamos, que tenemos nuestra página. ¿Por qué nace Museari? Bueno, en 2014 en la Universidad de Valencia celebrábamos el Congreso Internacional Educación Artística y Diversidad Sexual. Esto era muy novedoso, ahora a lo mejor suena un poco más cotidiano, pero hace 8 o 9 años esto la verdad es que impactó. Y funcionó bien, funcionó a nivel de, bueno, oír voces, porque digamos que desde la educación artística había algo, desde la diversidad sexual también, pero juntarlos ambos, bueno, entre otras cosas lo que significó fue sacar varios monográficos en revistas importantes, revistas de educación, que estuvieron como muy atentas a lo que estaba ocurriendo y donde hablaron bastante gente que unía estos dos ámbitos. O el hecho de bueno, publicar este libro, que ha tenido mucha repercusión, Educación Artística y Diversidad Sexual, donde hablo una anécdota. Veréis que la bandera multicolor tiene como una especie de textura de tela. Bueno, esto fue porque la propia editorial nos obligó a que debería de parecer de arte.
y educación. Es decir, parece absurdo, pero no sé, creo que no hay un concepto de educación artística todavía asimilado por la sociedad, tal y como lo estamos llevando a cabo muchísima gente implicada en la educación artística. Esta publicación Tras Educar también tuvo repercusión, donde incidíamos en una cuestión que consideramos muy importante, que es el papel de los docentes, el profesorado, para transformar la sociedad desde las aulas, ¿no? Y algo que incidíamos también en esta otra publicación, Arte, Género y Diseño en Educación Digital. Pensamos que la educación ya pasa por lo digital. Esto lo hacíamos, este libro es anterior a la pandemia, pero cuando salió publicado creo que fue justo en marzo de 2020, con lo cual yo pensé, no es posible que hayamos hecho un libro para la pandemia, ¿no? Pero es que hablar de educación sin tantear lo digital ya es imposible, que la educación ya es digital, o sea, ya está en las aulas. O este mucho más reciente, de hace muy poco, que se llama Profesorado LGTB y que es un recopilatorio de entrevistas a profesores de todos los ámbitos desde las perspectivas de personas que abiertamente son disidentes y que hablan de su experiencia como profesores. Esto son cosas que poco a poco van calando en la sociedad, pero que hay mucho trabajo por hacer. Este todavía no salió, pero también incide en la cuestión de las minorías y las disidencias, ¿no? Porque no perdamos de vista que estas personas muy implicadas en los videojuegos habitualmente son tratadas de raritos, y esto es algo que viene de la tradición de los homosexuales, los bisexuales y las lesbianas y gays en general. Raro. De hecho, de ahí viene un poco conceptos como friki, ¿no? Freaks, la famosa película de 1929 de un grupo circense de frikis, ¿no? Entonces, lo que pretendemos como Museari es, evidentemente, promocionar artistas que están luchando por estas cuestiones, pero también llevar a las aulas algo que para nosotros es un problema que se debe de empezar a tratar muy seriamente, que es el bullying homofóbico. Se están haciendo esfuerzos, desde luego hay mucho profesor implicado, pero todavía también falta mucho trabajo por hacer. ¿Qué hacemos? Cada mes implicamos a un artista que participa en Museari con unas obras. Esas obras están accesibles, completamente abierto. Museari está las 24 horas del día abierto y además es gratuito, con lo cual el profesorado especialmente, pero todo el mundo puede acceder a esas obras. Entonces tenemos a artistas que hacen retratos, pero mucha fotografía. En Museari hay mucha gente que trabaja el tema de la fotografía, escultores como Rebe Tomás, gente que hace pintura. Esta exposición era especialmente bonita porque la temática era lo que ocurre en los ambientes rurales. En el ambiente rural hay mucho control y cuando hay mucho control las personas disidentes siempre tienen una situación más complicada, más difícil, ¿no? O el caso de Adolfo Siurana, que hablaba de los lugares de encuentro de hombres, ¿no? Esas insinuaciones, ese lenguaje particular que ha tenido siempre el mundo, especialmente el mundo gay. Y no perdamos de vista que el mundo de las lesbianas siempre se ha visto, o de la homosexualidad femenina, siempre se ha visto como algo muy minoritario, porque está muy invisibilizado. Sin embargo, en el ámbito de la homosexualidad masculina hay toda una serie de rituales que son conocidos a nivel general y si os dais cuenta, las series de Netflix, en las plataformas, ¿no? Últimamente tratan mucho estas cuestiones y tienen mucho éxito, porque durante décadas fueron espacios invisibilizados, espacios de represión, y sin embargo ahora hay como una especie de eclosión. Yo estoy un poco preocupado porque este siglo XXI, llevamos 2 décadas, estamos en 2022, pero llevo todo un año trabajando en una cuestión que es la persecución de los nazis hacia los homosexuales. Y me llama mucho la atención que lo que ocurrió en el siglo XX, las 2 primeras décadas, era muy similar a lo que está ocurriendo en este XXI. Atención, porque luego vino el Tercer Reich y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Cuidado, porque es bueno hacer revisiones históricas para entender cosas que no son nada novedosas. Lo que está ocurriendo ahora se puede calcar tal cual lo que ocurrió hace, y no olvidemos
el crack del 29, ¿no? Estamos camino de ello, o sea, hemos pasado, como en la época medieval, hemos pasado la pandemia, que era la peste, estamos en la guerra y ahora viene el hambre, con lo cual, cuidado, que estamos en un camino un poco complicado y vale la pena analizar. Artistas de todo el mundo, como Alex Meza de Chile, que en este juego de imágenes él es diseñador, lo que hace es como una forma de sensibilizar hacia el cambio en lo educativo. O Nora Ancarola, que es una artista catalana, aunque de procedencia argentina, que trabaja mucho el cuerpo y el paso del tiempo en el cuerpo. El cuerpo está muy presente en Museari. O Pepe Miralles, que es un artista que en una de sus piezas más importantes, que se llama Geografías del Morbo, hace un recorrido por los lugares de cruising en la geografía española, ¿no? Y entonces este es uno de los lugares que él fotografió, donde hay encuentros sexuales entre hombres. Y bueno, está pintada, tiene también evidentemente un marcado carácter homofóbico, pero al mismo tiempo hay un juego humorístico precisamente con ese espacio de transformación. Moisés Maíques, que habla de los cuerpos que se transforman y se unen. Pepe Romero, que hace acciones, porque no perdáis de vista que un museo virtual lo que nos permite es introducir vídeo. Entonces los vídeos no son ya solo fotografías, sino que tú pinchas en la obra y aparece el vídeo. En el caso de Pepe Romero, como él es un artista del performance, aparecen varios vídeos en su exposición, ¿no? O Maribel Domene, que desde el feminismo ha trabajado muchísimo lo del tejido, pero el tejido hecho con hilo de electricidad, con cable eléctrico, ¿no? Y entonces, claro, son vestidos que son impracticables, pero al mismo tiempo son un juego estético muy impresionante, ¿no? O Abel Azcona, que bueno, Abel Azcona, además de haber expuesto Museari, también ha sido premio Museari, y él cada vez que viene a Valencia para estos eventos, pues hace performance y la verdad es que es un personaje a nivel muy bien situado a nivel mundial como artista, es un artista de referencia en temas de performance, ¿no? O Ana Ruiz Ospedra, que hace fallas, que es algo muy particular de Valencia, y entonces ella en las fallas siempre introduce esta vertiente de disidencia sexual. O la artista catalana Paula Olivera, que en la serie que realizó para Museari hablaba del vello y de lavar la ropa. Es un juego desde el feminismo también, ¿no? De juego de géneros. O Ana Navarrete, que critica las múltiples facetas que debe siempre llevar a cabo una mujer, también muy desde el feminismo. Y en este caso, además, la prostitución, porque la N340 de esta pieza se refiere a una carretera nacional donde hay un tramo con prostitutas que están en la carretera, en medio de la calle. Vaya. O Marc Llop, que lamentablemente ha muerto este año, ha fallecido hace pocos meses, pero que tiene un trabajo espectacular porque como artista trans ha sabido elaborar un trabajo. Ahora sale un libro muy importante suyo, Familias Trans, y en estas piezas lo que hace es fotografiar el proceso de transición de los cuerpos. Algo que para profesorado y alumnado es muy importante, porque una cosa es hablar del mundo trans, otra cosa es ver a personas en ese momento de cambios, ¿no? Y entonces el trabajo de Mar nos ayuda mucho. O Andrea Beresinotto, que habla mucho del tema del SIDA y hace sus obras con plásticos de los que cubren los preservativos. O Mar Morón, que habla de la fuerza de las mujeres a través de una botella de butano, que por cierto, esta exposición fue censurada en Facebook durante un mes porque había pechos femeninos, porque había puesto precisamente de la fotografía, ¿no? O la artista italiana Sara Colaone, que hizo un gran trabajo con su obra En Italia son todos machos, de una artista del cómic muy importante italiana, que presentó su obra en Museari también. O Lucía Marrades, que habla de los iconos pop, especialmente de algunas actrices de las películas más Pam, Vigore de los años 70. O esta pieza que Javier Velasco nunca había podido exponer en ninguna sala, ni en ninguna galería, ni en ningún museo, porque él lo que hace es revisar fotografías que están en Internet, pero que él las convierte en pequeñas escenografías, ¿no? En este caso,
enjuiciamientos y además la muerte de personas por ser homosexuales, y él le llama la serie Sharia, y esto parte de una imagen encontrada en internet, pero él la convierte en un pequeño escenario con esos cuerpos, o Ana María Stallano, que elabora joyas, pero que tienen evidentemente una carga sexual clarísima, o Ángel Garpus, que habla de la relación sexual LGTB entre mayores, algo que suele estar también bastante oculto y que últimamente en cine empieza a ver algunas películas que hablan de ello, o Ricardo Cotanda, que habla de Stonewall, de las lunas de Stonewall, o el artista ecuatoriano que se mete en sus piezas, ¿no? al pintarse su propio cuerpo y entra dentro de las celas, Cachón, o Ángel Pantoja, que ahora está haciendo la serie maravillosa de, no quiero desvelarlo porque todavía no lo ha presentado, pero esta fue la anterior, con estos bustos que juegan con el rol de género, o Natividad Navalón, que habla de las mujeres en la guerra, ¿no? Desde estos cuerpos sin cabezas y tal, como estos torsos griegos, ¿no? O Eva Máñez, que hizo un reportaje y lo presentó en Museari sobre el grupo de mujeres trans que le hacen una procesión a la Virgen de Copacabana en Perú, en Cuzco concretamente, ¿no? Y quería centrar, para ir terminando, en Brasil, porque dentro de muy poco hay elecciones en Brasil y hay mucho artista brasileño en Museari, porque allí hay una gran, digamos, actividad a nivel de arte LGTB, como es el caso de Alex Fleming, ¿no? Que trabaja los cuerpos, la relación entre cuerpos de revistas de deporte y lo que es la anatomía tradicional médica, o María Macedo, que hace performances muy espectaculares en las calles, en varias ciudades de Brasil, o Lucas Billy, que trata muchos los temas de intimidad, o Eduardo Bruno Valdirio Castro, que convirtieron su boda en una especie de obra de arte revolucionaria, o Wellington Suárez, que de nuevo su cuerpo, ¿no? Transformando a través de mensajes, o Laerte Coutinho, no sé si la conocéis, pero es una gran artista brasileña en Netflix. Podéis encontrar el documental Laerte y habla de su vida. Y entonces Laerte es una artista trans brasileña muy conocida en el mundo del cómic a nivel internacional. Y ella dedicó esta serie para Museari, o sea, realizó esta serie para Museari. O Vinicius Figueiredo. Y ya con Van de Alison Landín cerramos un poco este panorama en el sentido de que lo que nos aporta un museo online es la posibilidad de abrir a nivel internacional, a nivel global, las puertas a muchísima gente, porque son las imágenes y las obras de arte las que nos sirven para transformar esta sociedad. Bueno, era un poco esa presentación que os había presentado. Pues Pues muchísimas gracias, Richard. Preciosa presentación, y sobre todo también por ligar la pedagogía educativa, ¿no? Y a todo lo que es el arte y la historia, y ese papel tan importante, y desde las minorías y por las mujeres o por las comunidades homosexuales que se puede hacer. Pues muchísimas gracias por tu participación. A vosotros, gracias. Y ahora pasamos a Mujeres en la Cultura, casos de éxito y estrategias de visibilidad. Y tenemos a Las Pibas Producen, plataforma de gestión cultural para dar visibilidad al trabajo de mujeres e identidades disidentes en la cultura. Si se pueden presentar. Abro mi micrófono, ¿está bien? Sí, adelante. Vale. Bueno, hola a todos, yo soy Ros, soy la única que pudo estar aquí hoy, así que vengo en representación de todo el colectivo. Y bueno, les cuento un poco cómo empezó, así brevemente les cuento como un poco la historia de Las Pibas y qué estamos haciendo ahora, ¿no? Un poco en qué se convirtió, porque realmente fue de mucho movimiento, como bueno, todo lo colectivo siempre trae mucho movimiento, así que no, esta no fue la excepción. ¿Me escuchan todos bien, verdad? ¿Sigo? Porque no frené.
Bueno, yo soy de Argentina, les contextualizo un poco. Las pibas somos 3 argentinas de provincias diferentes de Argentina y nos encontramos aquí en Barcelona, las 3 viviendo. Y empezó como algo muy pequeño, en verdad, empezó como, nosotras ya veníamos trabajando en producción, somos todas músicas, yo soy música, compositora, guitarrista, cantante, docente, acá estoy en la sala, donde ahora voy a seguir dando clases. Eh, Otra de mis socias es también música y productora, y la otra es productora y diseñadora, que es la que hace todas los diseños y los flyers y la imagen de las pibas. Y en realidad nos encontramos aquí en Barcelona, eh, y la intención fue generar un espacio donde podamos recibir a todas las artistas que empezaban a venir, y siempre cada una desde sus espacios veníamos trabajando ya en intentar generar espacios seguros para la cultura, con perspectiva de género, para visibilizar y sobre todo porque, bueno, nosotras vivimos siempre también en primera persona lo hostiles que han sido muchos espacios culturales eh, para las mujeres cis, para las mujeres trans, travestis, no binarias, eh, no solamente desde el lugar de escucha, que tuvimos siempre como pocas referencias, ¿no? Digamos, creo que yo la primera mujer cis, cantante y guitarrista que vi enfrente de una banda llenando un estadio, no sé, era ya bastante grande. Entonces también buscábamos un poco generar espacios donde podamos exponer y generar lugares de referencia también para otras generaciones, y además empezar a encontrar un espacio de trabajo y un lugar seguro, sobre todo. Entonces, bueno, en principio empezó así, como un open mic muy pequeño, donde eran, no sé, 7, 10 artistas que cantaban 3 canciones cada una, y creció muy rápido. Lo que empezó a pasar es que creció muy rápido, entonces nos fuimos teniendo que ir adaptando a lugares más grandes, a generar cosas más grandes, eventos más grandes, fiestas, como que fuimos acomodándonos un poco. Entonces esto empezó a crecer mucho a nivel, digamos, el tamaño de los eventos que hacíamos, así como el equipo, ¿no? También una de las intenciones de nuestro proyecto era generar trabajo, ¿no? Generar trabajo digno en la cultura. Entonces nos convertimos en un colectivo que está en constante movimiento y expansión. Siempre nuestra búsqueda fue crear espacios de trabajo justos, sanos, libres de violencia, cambiar un poco la forma en que las mujeres y otras identidades habitamos el mundo de la música, y sobre todo también empezar a romper con un montón de patrones que generan desigualdad de género en los ámbitos de la cultura, ¿no? Entonces hoy nos convertimos en una productora de eventos. También hay dentro del colectivo está la productora audiovisual, también tenemos un espacio de formación, y digamos que empezamos a encontrar otras formas de expansión. Entonces también hicimos la réplica en Buenos Aires, Argentina, en Córdoba, Argentina. Entonces empezamos a poder armar equipos en distintas ciudades. Todavía no nos da el equipo ni el presupuesto para poder hacerlo en otras ciudades donde también nos demuestran interés. Nos ha pasado que, no sé, desde distintas ciudades de España nos dicen para cuándo vamos a ir a llevar el proyecto allá, y bueno, para eso hace falta un gran equipo. Entonces, bueno, como ya sabemos lo que es trabajar en cultura, sobre todo en cultura independiente, sobre todo de forma colectiva, horizontal, que es como nosotras nos manejamos también, que siempre, digamos, en los eventos intentamos encontrar una forma de retribución horizontal. Eso funciona súper bien, por ejemplo, en la réplica de Córdoba, Argentina. Ahí lograron
la técnica de sonido, las músicas, las personas que están sacando las fotos, todas las personas cobran exactamente lo mismo. Bueno, digamos que en cada ciudad fuimos logrando distintas cosas, también por las situaciones y por las ayudas por ahí que se logran en distintas ciudades. Hoy acá en Barcelona estamos haciendo una jam que consiste en un concierto primero que abre la noche. Después hacemos una jam. En la jam hay 3 músicas que son como la base y se van subiendo músicos a participar y después cierra una DJ. Yo estoy particularmente en programación y en general lo que intento, el trabajo, digamos, que es el que me tomo muy en serio, es esto, ¿no? La equidad, porque también una cosa que pasa mucho es que se asientan, por ejemplo, las leyes. En Argentina está la ley de paridad de género en los festivales, por ejemplo, que aquí se habló mucho también de eso, ¿no? La ley de cupo. ¿Y qué pasa con la ley de cupo? Que en realidad quienes arman los grandes festivales igual siguen siendo, ¿no? Sigue habiendo una perspectiva súper heteronormativa y la de siempre. Entonces de pronto ponen una agrupación con 8 mujeres y después están la banda de siempre con 0 paridad, 0 cupo, digamos, como un cupo general. Está, como siempre, lo de siempre, la educación es fundamental y es un poco la pata que le está faltando siempre a las leyes, ¿no? Entonces nosotras, además de hacer nuestros eventos, bueno, también intentamos siempre generar espacios donde podamos presentar ideas y realmente intentar hacer un cambio en la cultura. Porque la realidad es que nuestro contexto sigue siendo sexista y está atravesado por un modelo sociocultural hegemónico que siempre la balanza la inclina hacia el mismo lado aún. Entonces, bueno, todavía estamos intentando, digamos, fomentando un poco la generación de estos nuevos espacios seguros, que sean libres de acoso y también con la intención de incidir en políticas públicas. Hoy nos invitan de distintos lugares, del ayuntamiento, o sea, por suerte en Barcelona hemos logrado tener como una buena visibilidad y así que estamos muy activas siempre, el equipo cada vez es más grande, por eso también lo curioso es que estos proyectos lo que tienen es que cuanto más crecen, más difíciles son, porque nosotras, por ejemplo, bueno, la pandemia, lo mismo que le pasó a muchos proyectos de cultura en vivo en las ciudades, en todas las ciudades del mundo que se vieron afectadas, es que había que alquilar espacios muy grandes para meter más o menos a una cantidad de gente que pueda dejar una ganancia para poder pagarle al equipo. Entonces se convirtió en algo muy difícil y lo que empieza a pasar es que, claro, a medida que el evento fue creciendo y la gente nos ha pasado de alquilar un lugar para un aniversario y que se queden 150 personas afuera. Como que en un momento, claro, se nos empezó a escapar un poco, como bueno, tenemos que hacer esto en lugares más grandes. Un lugar más grande implica un equipo más grande. Un equipo más grande implica generar, digamos, mejores retribuciones para el equipo. Y eso implicaba, por ejemplo, o aumentar el precio de la entrada, porque los lugares más grandes son más caros para alquilar. Entonces, bueno, esa es una encrucijada en la que seguimos trabajando. No voy a contar solo las cosas lindas del proyecto. Esa es un gran desafío que, bueno, supongo que las personas que trabajan en proyectos independientes las conocen bien conocidas. Así que, bueno, eso, a medida que más crece el proyecto, bueno, más hay que trabajar en eso porque tenemos un equipo muy grande de trabajo ahora que está compuesto por mujeres cis, mujeres trans, travestis, no binarias. A nivel el equipo técnico, nosotras siempre llevamos nuestra sonidista, así que bueno, intentamos no solamente por una cuestión de que visualmente nos gusta que la gente entre a nuestros eventos y vea que quien opera es una mujer o una mujer trans,
que vea que todo el equipo está conformado por mujeres, que somos personas idóneas, que podemos hacer eso, ¿no? Y además generar trabajo para todas esas personas. Entonces, ahora mismo eso es en lo que estamos trabajando. Yo no preparé así un super PowerPoint, solo preparé ahí un PDF pequeño con unas fotos para que vean algo. Ahora voy a copiar aquí, puedo copiar el Instagram para que... ahora dentro de poco vamos a empezar a tener nuestra página web. Digamos, el crecimiento va mucho más rápido de lo que nosotras podemos ir generando digamos, para el equipo. Por ejemplo, todavía no tenemos nuestra página web. Va un montón de gente a nuestros eventos y nosotras seguimos comunicando todo por Instagram. Ya lo vamos a tener. Y les muestro un poquito, ¿qué hago? Comparto pantalla, ¿verdad? Sí. A ver si lo tengo preparado aquí. A ver, un minuto. Esperen que se me abrieron todas las páginas al mismo tiempo. Bien. Bueno, lo voy a compartir directamente desde aquí. Comparto primero un video que tengo aquí, que es como un compilado para el aniversario, para el segundo aniversario que hicimos. Sí. Si puede ser un poquito rápida sobre todo Sí. por los próximos ponentes. Sí, claro. Si quieren puedo no mostrar el video y muestro directamente las fotos. Es así como... Lo que tú estimes que es más importante. Vale, a ver. Voy con esto. Tengo permitido aquí compartir pantalla. Bien. No se oye. ¿No se oye? A ver, voy de nuevo. Debo tener que poner permitir sonido, alguna cosa así, ¿verdad? Ah, sí, no había clicado ahí. Bien. Voy de nuevo. ¿Ahí se escucha? No. Ahí yo tampoco lo escucho. A ver. Bueno, hago un intento más y si no, bueno. A ver, lo intento otra vez. Si no, nos lo puedes mandar posteriormente para que lo veamos y salgamos en contacto todos. Claro. A ver, lo intento otra vez, a ver si... Estoy poniendo compartir sonido ahora. No se escucha. Bueno. No lo logré. Bueno, era simplemente mostrarles un poco el público y algunas músicas hablando de cómo la habían pasado en el evento, y de qué se trata un poco para que vean también a otras personas hablando de lo que genera. Pero bueno, lo pueden ver, igual en el Instagram está súper reflejado. Pues muchísimas gracias, Ro. A ustedes. Ahora vamos a dejar paso dentro del mismo bloque a Pepa Ferreiro, periodista musical y colaboradora de Sin Bandera Radio. Hola, Pepa. ¿Qué tal? Hola. Lo primero, agradecer muchísimo la invitación a estos ciclos, es una maravilla. Y sobre todo por la temática que nos lleva. Bueno, yo soy Pepa Ferreiro, yo soy periodista musical y soy codirectora de Sin Bandera Radio, un podcast musical
donde sobre todo emitimos música distorsionada, ¿vale? Música de rock extremo, etcétera, etcétera. Y dentro de esta programación, lo más importante para nosotros es sobre todo poner en un plano equitativo tanto la música hecha por hombres como la música hecha por mujeres, siempre poniendo especial foco ya os digo, a las mujeres y a las comunidades LGTBIQ+, y también a otras minorías como pueden ser refugiados, como pueden ser muchas minorías más. Llevamos poco tiempo. Llevamos solo una temporada porque nosotros venimos de Sin Bandera Radio se forma como secuela de Bandera Negra o Zapatilla, que son dos programas emitidos en Radio 3 Extra, en la radio pública española. Entonces, mi compañero Ipani Malix y yo hemos continuado este proyecto y bueno, pues la cosa ha cambiado un poco y ahora lo que estamos haciendo pues eso es emitir música distorsionada pero con un ojo muy amplio, ¿vale? Poniendo el foco en las mujeres e identidades no normativas. Como personalmente todo esto de las mujeres empezó yo en la universidad hice mi trabajo de fin de grado sobre la invisibilización de las mujeres en el punk y la verdad es que fue muy bien este trabajo y luego pasó a ser un reportaje de 6 páginas y portada del Salto Diario, y esta investigación me ha llevado pues eso a ese ítem en concreto, ¿no? De visibilizar a las mujeres, porque creo que uno de los factores más importantes en esa falta de visibilización son los medios de comunicación, aparte de otros, pero los medios de comunicación somos los que tenemos que equilibrar en el plano tanto a mujeres como a hombres, como personas LGTBIQ+, o cualquier otra minoría en este caso, ¿no? Porque las mujeres no somos minoría, pero colectivo. ¿Cómo presentamos a las mujeres? Esto es algo que le hemos dado bastante vueltas nosotros o nosotras. Sobre todo no intentamos hacer no queremos solo emitir contenido de mujeres, queremos hacer algo compartido. No hablamos de cuotas, ¿vale? Porque, bueno, las cuotas, si queréis, hablo un poco más sobre ellas más adelante, pero el sector del punk y el hardcore es un género muy masculinizado. Entonces nosotros hemos cogido esa retranca, ¿no? Del programa de Bandera Negra, y todo lo que es el punk y el rock, lo que hacemos estamos persuadiendo a nuestros oyentes y a nuestras oyentas, ¿vale? A escuchar bandas de mujeres al mismo tiempo que bandas de hombres. Nunca presentamos a las bandas de mujeres diciendo que son una banda de chicas, diciendo que que es una banda con voz femenina, un all-women band. ¿Por qué? Porque eso provoca un posicionamiento innecesario y sobre todo cargado de connotaciones sexistas que todavía existen y que ya estamos consiguiendo deconstruir. Porque por el mismo modo tampoco decimos que presentamos una banda formada por hombres o un grupo con voz masculina, porque eso suena a rancio. También incluimos a los colectivos LGTBIQ+ en algunos programas, pero no haciendo una temática concreta solo para ellos, sino equiparándolos con los grupos con todos los demás grupos. Entonces ya no tenemos ese sesgo, no tenemos ese posicionamiento a lo mejor negativo para los grupos o los colectivos LGTBIQ+. Del mismo modo también incluimos a bandas latinas y otras minorías. Hablamos de cuotas. Nosotros lo que hacemos, no tenemos un 50-50%. Nosotros lo que hacemos es emitir de forma natural. Es decir, si vamos sacando las novedades, vamos sacando las entrevistas que hacemos. Nosotros hacemos entrevistas crossovers, es nuestro gran reclamo en el programa, que son entrevistas a 2 bandas a la vez. ¿Por qué? Porque una va a ser una banda de hombres y otra una banda de mujeres. Pero esto no tiene por qué ser siempre igual, todo, ¿sabes? Solo hombres, mujeres, no. Unas veces pueden ser todo de mujeres, pero normalmente, y todavía no ha ocurrido, no suelen ser solo de hombres, porque creemos que eso ya está muy trallado, entonces volveríamos a nuestros diablos y no queremos hacer eso. Bueno, lo hacemos así, lo dije, por la masculinidad
que hay dentro de la comunidad punk hardcore. Entonces, como digo, estamos persuadiendo a esa comunidad punk y hardcore a escuchar, no obligando, sino persuadiendo a escuchar en el mismo plano a bandas de hombres y a bandas de mujeres. También trabajo en otros medios como redactora, pero en estos otros medios soy, como siempre digo, una mercenaria, ¿no? Porque al final tengo que hablar de lo que me mandan a hablar. Incluso he sufrido censuras, he sufrido, no sufrir, pero sí que he tenido varias censuras y he tenido que adecuar mi discurso para que en esas empresas le cuadrara bien el contenido que yo estaba dando, con lo cual he llegado yo a tener mi propio programa y decir, vale, ahora voy a publicar yo las cosas como creo que deben ser. La estructura de Sin Bandera Radio es bastante visualizadora, o sea, dice mucho la estructura, porque tenemos una sintonía que por supuesto está ejecutada por mujeres, en este caso mujeres latinas, y hacemos un monográfico al principio, que es otro de los reclamos del festival, o sea, perdón, del programa. Y en este monográfico pues siempre son mujeres, pero mujeres metidas en la música, vista desde un punto de vista diferente a lo que lo suele promocionar o lo suele escribir la prensa generalista, porque ya no hablamos de Kurt Cobain, ya no hablamos de Metallica, ahora hablamos de Courtney Love o hablamos de Nancy Spungen, pero desde el punto de vista de la mujer, cosa que todavía no se estaba haciendo. Como os he dicho, también hacemos entrevistas crossover a una banda de hombres y otra de mujeres, que puede ir cambiando, y en las novedades también metemos a bandas de mujeres. Vuelvo a decir, no nos basamos en las cuotas, nos basamos en lo natural, en ese reclamo natural. Pues ahora hay más novedades de hombres, más de mujeres, pero siempre las mujeres están en Sin Bandera Radio. Los resultados han sido bastante buenos, la verdad, sobre todo bastante llamativos, porque, como digo, acabamos de empezar la segunda temporada, solo llevamos una temporada, y los números en iVoox, porque nosotros emitimos desde iVoox, desde Spotify, desde Apple Podcasts y YouTube, y la verdad es que estaban siendo bastante buenos. En el último programa de la temporada 1 llegó a 1.800 visitas el último programa, entonces creemos que la verdad es que está bastante bien y está gustando. Como novedad, este año vamos a empezar a emitir en Twitch y queremos, pues eso, complementar de alguna manera el podcast y sobre todo llevar el discurso feminista y el de inclusión pues a otras plataformas que todavía están por explorar y que son el futuro absolutamente. Entonces, nada, también tengo también trabajo como curadora en Groover, en curación de música internacional, y me encuentro con varios problemas, ¿no? Como que a mí me mandan música y, por ejemplo, yo de la gente que más recibo música es de hombres, por lo tanto tengo mucha dificultad para promocionar en este caso a mujeres. Entonces es como un quid pro quo, ¿no? Como la pescadilla que se muerde la cola. Entonces esto simplemente lo dejo caer como si pudiéramos debatirlos, porque la verdad es que yo es un problema que tengo bastante, o sea, las mujeres no me mandan y entonces me encuentro con esa imposibilidad, pero supongo que es cuestión de trabajar y dar lo que yo puedo dar. Entonces, por este lado... eso es lo que yo hago. Todo empezó, pues ya te digo, con mi proposición de visibilizar a las mujeres y nada, Sin Bandera Radio, os recomiendo por favor que escuchéis algún programa a ver si os gusta y nada. Y Pepa, cómo es la imagen de la mujer dentro de los movimientos de música alternativos y qué te ofrece el podcast como beneficio frente a otros medios como pueden ser, por ejemplo, las redes sociales? Bueno, pues la imagen que se tiene de la mujer dentro de estos géneros musicales, podemos decir, siempre ha sido la imagen de groupie, la imagen de, pues eso, de fan alocada, la imagen de novia, la imagen de soy la novia de, no hablemos ya de lesbianas, no hablemos ya del colectivo de lesbianas, porque eso ya está totalmente fuera de onda, pero que estamos volviendo a reintroducir. Entonces las mujeres, pues eso, hemos sido siempre las groupies o las novias de, y ahora lo que nosotros queremos hacer con Sin Bandera Radio es poner a la mujer como ejecutora
ejecutora principal de música y sobre todo ejecutora de ideas y de transformar la mirada de la música y sobre todo de este género tan complicado, no tan complicado, sino tan masculinizado, porque se dice que las mujeres no sabemos hacer punk, se dice que las mujeres no sabemos hacer hardcore, pero yo por el contrario creo y tengo la certeza de que somos las, como dice King Gordon, ¿no? Las mujeres inventamos el punk y no Inglaterra, entonces somos las máximas exponentes de estos géneros musicales por la rabia ya implícita que llevamos dentro de por esa invisibilización a priori que hemos tenido. ¿Y el podcast qué beneficios te ofrece frente a las redes sociales? ¿Qué es lo que es, ¿no? Está subiendo el tema podcast. Sí, estamos en un punto de inflexión en 2022 donde el podcast, la verdad que está adquiriendo muchísima fuerza. Desde hace un par de años, desde la pandemia para acá, el podcast está adquiriendo muchísima fuerza y hay muchísimos oyentes de podcast y cada vez más, y se crean muchas más plataformas en formato audio para que la gente, en vez de pues mirarse un Netflix, un Amazon Prime, pues ahora se escuchan podcasts, pero así llevamos como 2 años, entonces todavía la curva sigue increciendo en el podcast y nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que este formato, la verdad es que se encaja muy bien con lo que nosotros queremos decir, porque tanto hacemos podcast en audio como hacemos podcast en vídeo en YouTube. Entonces, la verdad que lo tenemos mucho más fácil para exponer a todas las mujeres en el plano del podcast, la verdad, y sobre todo porque ahora mismo está de moda. No, a ver si me entienden. No es que, o sea, sí, es un dato. Muchísima gente escucha podcast ahora mismo y es una plataforma que va increciendo. Vale. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros otra vez. Y ahora vamos a pasar al último bloque, el papel que lo va a hacer todo Iván Vergara Odelín, representando a ZAP y Acerías. Lamentablemente Manu Gómez Álvarez, presidente de Acerías y de ZAP, no va a poder estar con nosotros, entonces Iván le sustituirá también en su parte y pasamos a la parte del papel emancipador de los medios de comunicación y de las redes sociales para las minorías desde una perspectiva cultural y la representación en los centros culturales y las salas de concierto, políticas públicas y actividades culturales. Entonces tenemos a Iván Vergara Odelín, especialista en Relaciones Públicas y Comunicación para eventos y proyectos culturales, graduado de Ingeniería Radiotécnica. Desde el 2013 forma parte del equipo creativo del proyecto cultural FAC, Fábrica de Arte Cubano en La Habana, Cuba, como Relaciones Públicas, y actualmente es gestor cultural en el proyecto de la Terminal FIC. Entonces, Iván, como especialista en Relaciones Públicas y en Comunicación, ¿nos podrías hablar de tu experiencia previa en la radio y cómo tu experiencia programador en Barcelona te ha permitido ayudar a desarrollar buenas campañas de comunicación y qué funciones cumple? Vale, pues nada, primero que todo, muchísimas gracias a todos por participar y también agradecido a Finova por la participación. He visto que Ro ha abierto así la boca cuando escuchó lo de FAC, así que me alegra mucho que lo reconozca. Bueno, nada, para poneros en contexto, yo llevo viviendo en España hace más de 25 años y me inicio en toda la trayectoria de la gestión cultural en el año 1991. Tras regresar de estudiar una ingeniería radiotécnica en la antigua URSS en Kiev, Ucrania, a raíz del desmoronamiento de lo que fue el antiguo campo socialista, pues muchos muchos no pudimos ejercer aquello para lo que estudiamos, y yo siempre estuve definido desde muy pequeño por mi afición hacia la música, primero, y luego hacia la cultura en general, que al final ha sido el resultado de lo que soy a día de hoy. Entonces, en el año 91 comienzo oficialmente mi carrera como gestor cultural desde un programa de radio local en La Habana, Cuba, siempre especializado en programas de radio, en este caso como programador musical. O sea, por mi dominio y control sobre la música, como soy coleccionista, pues siempre me definí en ese aspecto.
Y poco a poco, nada, me introduje en la parte técnica de la radio y terminé pues también dirigiendo programas, diseñando programas y elaborando parrillas musicales para programas de radio. Luego di un salto a la Radio Nacional, donde se me fichó para ser el productor musical de las parrillas musicales de todos los programas de radio, una radio que se llama Radio Taíno, que era de transmisión nacional, y al mismo tiempo ser el productor ejecutivo de los conciertos que patrocinaba en aquel entonces la radio. En el año 19, bueno, a raíz de todo eso, comienzo a trabajar con un sinnúmero de músicos, porque se me despierta a mí la vena de saber cómo se mueve el backstage de la producción de los directos. Y bueno, trabajé al mismo tiempo con muchísimos músicos de renombre en la isla y de variedad de estilos musicales. En el año 97, por cuestiones personales, me traslado a la ciudad de Barcelona, donde he vivido, pues como les decía, 25 años de mi vida. Comienzo en el año, sí, o sea, llegué en el año, o sea, llegué en el 97 y en el 2000 comienzo a trabajar en una radio que transmitía, bueno, una radio que aún transmite 100% en catalán, que es Radio Flashback, el grupo Flash. Hice el primer programa de contexto musical latino en catalán que se hacía en Cataluña. Luego lo combiné con contenido, o sea, ya luego hice una mezcla entre el catalán y el castellano. Y bueno, ahí ya también me introduje en el mundo de la producción, sobre todo con los DJs, porque hacíamos muchos bolos a nivel de toda Cataluña y parte de España. O sea, ahí comienza todo lo que es mi desarrollo. Y entre col y col siempre hice producción como agente de zona para aquellos contenidos que desde la música venían a Europa. Cuando tenían fechas libres, pues yo hacía de agente de zona para muchas agrupaciones de diferentes estilos en Barcelona. Entonces, claro, mi formación dentro de todo lo que, dentro de mucho de lo que he hecho, es autodidacta, pero siempre sin dejar de prepararme en ese sentido. Y a día de hoy, tras un periplo de 7 años que estuve en Cuba para inaugurar el proyecto de Fábrica de Arte Cubano, o sea, inaugurarlo en un sitio físico fijo, porque el proyecto de Fábrica de Arte Cubano tiene la misma cantidad de años de existencia, curiosamente, que tiene la Asociación Acería Artea, que es para la que trabajo acá en Bilbao. Entonces estuve en La Habana desde el 2013 hasta 2019, cumpliendo el rol de Relaciones Públicas, coordinador artístico, hice también toda la labor del equipo conformé el equipo de comunicación. Y en el 2019, ya por temas personales, tuve que trasladarme para acá, para Barcelona, pero sin dejar atrás la conexión con Fábrica de Arte Cubano. Llega la pandemia y entre las tantas cosas y opciones que estaba buscando, casualmente, nace el contacto de Manu Gómez Álvarez, que es el director de esta asociación cultural para la que trabajo, que estaba buscando una persona con relación directa hacia el proyecto de Fábrica de Arte Cubano, porque en un nuevo diseño, que es en este caso el proyecto que ya ahora defendemos, que es el de la Terminal FIC, Fábrica de Industria Cultural y Creativa, Manu tenía la necesidad de plantear firme y sinceramente que el proyecto de la terminal se basa y se inspira en la metodología que creó Fábrica de Arte Cubano en su esencia, que no es más que la convivencia de todas las disciplinas artísticas en un mismo espacio a manera de programación. Y en ese rol estamos acá desde septiembre pasado en la terminal, en la isla de Sorrosaurre, acá en Bilbao, luchando contra todos los fenómenos e intentando posicionar esta nueva filosofía de consumo de la cultura, que deseamos que los bilbaínos y las bilbaínas y poco a poco también toda España entienda que la convivencia entre todas las artes es posible y nosotros pues tenemos la mejor intención de desarrollarlo en este sentido. Vale, ¿y qué...? Si se me quedó algo, Pablo, dímelo que No, ¿qué impacto estás teniendo al nivel de transformación social dentro de lo que es el barrio de ¿Cómo estáis Zorrozauregui y cómo estáis involucrados con las distintas comunidades? Vale,
Justo dentro de la asociación cultural hay un proyecto que nace a raíz de otro proyecto hace muchos años que se llamó el Mientras Tanto, que es el proyecto SAP, Sorrosaurre Art Work in Progress. Y esto viene porque esta zona en la que estamos, que es una antigua zona industrial, se va a derribar de aquí a 5 años. Entonces, porque hay un proyecto de reurbanización de esta isla. Nosotros somos una isla, o sea, somos un cacho de tierra entre las dos vertientes de la ría de Bilbao, y hace muchos años hay un plan de reurbanización de toda esta zona y se va a llevar a cabo. Y el plazo máximo será de aquí a 5 años. Entonces, sabiendo que eso ya iba a ocurrir, la Asociación Cultural Acería Arteac se planteó un proyecto en su momento que era el mientras tanto, o sea, mientras tanto todo esto no llega y mientras tanto nadie hace nada más, pues ¿qué vamos a hacer con la cultura para que tenga valor e incidencia, sobre todo en la zona, en sus pobladores e incluso para toda lo que es la zona de Bilbao? Entonces nace el proyecto de Sorrosaurre Art Work in Progress, bajo el proyecto, o sea, bajo el asesoramiento de Acería Arteac, con unos pabellones que se crearon donde se integraron en una programación diferentes propuestas de corte cultural, obviamente, donde había pues danza, teatro, música, por supuesto, exposiciones, ferias, y con la participación e integración directa de todo lo que es el barrio, en este caso, o la isla de Sorrosaurre, con lo cual eso siempre ha existido. Incluso puedo afirmar, porque es así como se ha desarrollado, que el proyecto SAP, Sorrosaurre Art Work in Progress, es el que ha permitido y dinamizado muchos de los otros agentes y proyectos que existen en la isla. Ok. Y en vuestra población y actividades culturales, ¿cómo está representada la comunidad LGTBI? Y si nos puedes hablar de la última residencia artística de Sandra Polo, ahora que tenéis. Sandra Soto. Sí, perdón. Vale. Mira, la verdad es que nosotros no, o sea, nuestras puertas y nuestro proyecto están abiertos a todas las comunidades, incluida la comunidad LGTBI. De hecho, pero no haciendo hincapié en esto, incluso para todas las disciplinas artísticas, porque vuelvo y repito, nosotros intentamos programar todas las disciplinas artísticas en nuestro espacio. De hecho, nosotros tenemos un espacio de una extensión de 2.500 metros cuadrados. Es un espacio diáfano, es una antigua nave. Todas las divisiones de la nave se ven una detrás de la otra, y hay un solo espacio, que es la planta superior, que sí está cerrado. Bueno, tenemos dos, pero bueno, el más visible es el de arriba, donde hacemos programación. Entonces, para poder clasificar la programación según días y horarios, dividimos la terminal en terminales, y tenemos 5 terminales. La terminal número 1, que a partir de esta nueva temporada que inauguramos el viernes pasado, pasa a ser la terminal que va a acoger toda el área expositiva de la terminal. Yo también incido como comisario de exposiciones, aun cuando no soy especialista ni graduado en Bellas Artes, pero bueno, como las artes son parte de mi ADN, pues ahí he tenido también formación con los artistas. Y dentro de ese espacio hay un espacio dedicado a la mujer, que se llama Arte, Mujer, Feminismo y Género. Con lo cual, hicimos un trabajo de investigación al respecto para ver cuántos proyectos de corte femenino o feminista y de género habían en nuestro alrededor, y por eso sacamos por eso pusimos en práctica ese espacio donde mañana inauguramos una exposición que se llama Feminizadas, de una artista que se llama Laura Soto, que estuvo con nosotros en una residencia artística en los meses de julio y agosto. Al lado de su espacio inauguramos el viernes pasado, que fue cuando comenzó esta nueva temporada, una exposición también de la ilustradora Sandra Solo, que es a la que se refería a Pablo. Y bueno,
volviendo a la pregunta que me hacía Pablo, es un poco para dar a entender que ya nosotros dentro del planteamiento y el corte del proyecto de la terminal, esto está incluido. Que lleguen más o menos contenidos bajo propuestas es otra cosa, pero nosotros estamos en la búsqueda constante de esos contenidos, incluso para el resto de las disciplinas artístico-creativas. Pues muchísimas gracias, Iván, y muchísimas gracias a todos. Y no sé si tenéis, si queréis generar un pequeño debate, unas sinergias entre todos nosotros o algún comentario que queráis hacer. Ahora es el momento adecuado. Sí, si me permites, Pablo, la verdad es que me han resultado todas las intervenciones con ganas incluso de preguntar a cada... Pero sí que es verdad que por lo que comentaba Iván, hay una cuestión que en Cuba se vive de forma, yo creo que más uniforme. Es decir, todas las artes, por ejemplo, yo cuando estuve en Cuba fui invitado por el ISA, el Instituto de las Artes. Entonces, aquí, sin embargo, la música, las artes visuales andan como bastante separadas y no te digo cuando hablamos de audiovisuales, ya es otro mundo, ¿no? No sé si esto, a nivel de lo que están hablando las diferentes personas que han intervenido, Pepas, Rob, ¿es bueno o es malo que andemos tan desperdigados? La música por una parte, las artes visuales, los audiovisuales, cuando luego ha habido intervenciones en las que han hablado de danza y al final el cuerpo tampoco está tan pendiente de si se trata de música o de artes visuales, sino que todo forma parte de un entramado muy similar, ¿no? No sé si... Lo digo por lo que ha comentado Iván y en parte es la pregunta que le hago a él, por si realmente lo que yo pienso de Cuba es así, que todo está más integrado a nivel artístico. Yo con el permiso de las chicas, si, ¿se me oye, verdad? Ah, vale. No, con el permiso de las chicas, si quieren, les voy a dar mi opinión. Incluso lo que está sucediendo ahora mismo con este webinario que estamos haciendo, conociendo diferentes agentes y gestores de contenidos culturales, yo creo que desde el propio posicionamiento que tenemos cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? en los proyectos, imagínense la posibilidad de aquí sacar un producto único donde estuviéramos representados todos y cada uno de los que aquí estamos representados, ¿no? Pues eso es precisamente lo que se planteó Fábrica de Arte Cubano, porque como bien decía Richard, la particularidad que existe en Cuba es que los artistas estudian, crecen, se desarrollan, se conocen y comienzan a elaborar proyectos en un mismo espacio que es la universidad, aun cuando todavía no están graduados. Con lo cual, el hecho de que se conozcan todos, de que se establezca un vínculo afectivo entre todos, es lo que de manera fácil conlleva a que al final todas esas disciplinas artísticas en su momento se relacionen y nazcan nuevos proyectos. Esto fue precisamente lo que mostró, lo que ideó en este caso aquí Alfonso, que es el creador de Fábrica de Arte Cubano, que es un proyecto único en su esencia en el mundo. Hay muchas fábricas de creación en el mundo, pero ninguna con la metodología que ha creado Fábrica de Arte Cubano. Y a mí me parece algo fantástico. Primero, en Cuba, y hablo de todo esto porque yo no, para finalizar la conclusión, para que vean que yo sí al menos creo que esto se puede traspolar acá, en este caso a España y a cualquier otro contexto en otro lugar del mundo. O sea, se presenta un día un documental para hablar de las diferentes personas con las que X trabajaba, o sea, estudiaba en la universidad, o sea, en el ISA, y con ese documental, entrevistando a diferentes chicos y chicas de diferentes disciplinas artísticas, se hizo también una representación en directo de danza, de teatro, de música, bueno, en fin, artes plásticas, de todo. Y de ahí nace la frase que idea es de Fábrica de Arte Cubano. Esto comienza a hacerse de manera itinerante por toda la ciudad de La Habana, en diferentes espacios, hasta que en su momento se encontró esa fábrica para llevar el proyecto a un solo espacio. Entonces, claro, lo que decía Richard, sucede que por alguna razón acá, el contexto, por ser diferente,
no ha surgido un proyecto que sea capaz de aunar a todas las disciplinas, entendiendo en este caso los gestores y los artistas, que de esa unión, ¿ok?, es de donde, bajo el hecho ya de conocerse, la cultura se puede hacer más fuerte, se puede hacer más potente, puede reivindicar muchísimas más cosas, y los agentes y protagonistas se van a dar a conocer mucho más rápido. O sea, hay una hegemonía también sobre la cultura, donde hay gente con posibilidad que van a hacer muchas más cosas de las que todos nosotros pudiéramos hacer. Yo he dejado de hacer un montón de proyectos en mi vida porque no me lo ha posibilitado, sobre todo el factor económico, pero porque voy solo. Si vamos unos cuantos juntos, pues lo podríamos lograr. Entonces, yo sí creo firmemente que esta unión sí se puede hacer, y es lo que estamos reivindicando en el proyecto de la terminal. Nosotros aceptamos y programamos todas las disciplinas artísticas posibles y estamos en la intención de crear un mínimo de condiciones en nuestros espacios para que esas disciplinas podamos programarlas. Porque, por ejemplo, no tenemos un espacio en condiciones para la danza, porque no tenemos ahora mismo los recursos para tener un linoleo que es costoso y se pueda montar y desmontar, pero sí tenemos a gente que están dentro del gremio de la danza que tienen proyectos que pueden bailar fuera del linoleo, ¿no? Entonces nosotros buscamos el plan A siempre y el plan B. Con lo cual, al menos de nuestra parte pueden tener el sí, no sé ahora qué pensarán los demás, pero yo sí lo creo posible. Lo que pasa es que hay que labrarse proyectos sólidos y a tiempo vista suficiente como para sacar de ello pues un proyecto único. Ro, ¿te querías decir? Sí, hago un comentario y me voy a tener que ir, así que aprovecho también para agradecerles a todos y a saludarlos. Pienso que, siguiendo un poco el comentario, creo que sí es posible y creo que es necesario el cruce de disciplinas. Me parece algo en residencias, en proyectos. Yo misma soy parte de proyectos que son multidisciplinarios y realmente creo que es enriquecedor. Y creo también que en cuanto a la creación de proyectos, lo multidisciplinario es tan necesario como también, por ejemplo, lo que tiene más que ver con el activismo o lo que tiene más que ver con como la lucha, los proyectos que son creados como desde otro lugar, como por ejemplo Las Pibas. Nosotras somos músicas y productoras y trabajamos con música. Y nosotras sabemos lo que pasa en la música, que obviamente no es lo mismo que es lo que pasa, por ejemplo, en el arte plástico. Entonces, nosotras teníamos una lucha muy clara encima, que era intentar transformar los espacios donde se produce la música en vivo, transformar esos escenarios, transformar lo que una puede ir a escuchar. Entonces, ahí sí que por ahí, si bien nosotras muchas veces hacemos cosas multidisciplinarias, en realidad nos tocaba a nosotras generar un proyecto que tenga que ver con lo que nosotras sabemos que pasa en la música, que no es lo mismo por ahí que lo que pasa, digo, por ejemplo, en el arte plástico. En la danza hay otras problemáticas que tienen que ver con perspectiva de género, pero también hay otras problemáticas. Entonces, por ahí intentar abarcar todo era un poco que no íbamos a saber hacerlo, no sabemos cuáles son las luchas de esas otras disciplinas, digamos. Lo que sí creo firmemente es que, bueno, por eso abrí la boca también, porque a mí cuando fui a Cuba y conocí la FAC, me volví como, ¿cómo no hay una en cada país? Como que me pareció increíble, tuve la suerte de poder ir, de recorrer, es fantástico y creo que no solamente lo multidisciplinario agrupado en un espacio, sino lo multidisciplinario conectado para la creación en sí misma, ¿no? Creo, bueno, hay muchas residencias que tienen un poco esa finalidad. Yo es algo que, bueno, artísticamente también hago mucho con mis proyectos que son bastante multidisciplinarios y creo que está bueno y es necesario. Y seguro que en 2 segundos me tengo que ir. Así que cuando me vean que desaparezco es porque llegó mi alumno. Pues muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, yo
supongo que para entrar un poco en el debate, creo que también es una obviedad, también es importante el formato desde donde radias, ¿no? tu contenido. Y nosotros en el podcast intentamos abrir muchísimo, pues eso, es que sea un poco multidisciplinario. También entrevistamos a fotógrafos, entrevistamos pues a ilustradores, escritores, escritoras, etcétera. Pero al final el podcast pues es lo que te da. Ya te digo, tenemos un canal paralelo en YouTube donde podemos hacer un poquito más, pero al final la danza es complicado. Lo que pasa que yo sí entiendo que al igual que Iván, e igual que Ro, también decían que sí que hay que meterlos todos en el mismo cubo, ¿no? Y darles un poco de salida, porque al final la cultura está ahí. Y como no nos unamos todos juntos, al final, ¿sabes? Podemos salir trasquilados, ¿no? Como se dice por aquí. Yo es que, por lo que estás diciendo, Pepas, Pepa, sin ese. Es que veo un Pepas abajo. Sí, da igual, no pasa nada. Por lo que estás diciendo, claro, todo lo que significa música en estos momentos está tan vinculado a la imagen que es imposible cambiar una cosa a la otra, es que está unido. Bueno, Por depende. cierto, esta noche se estrena una película en Valencia, preestreno, viene el director y es una segunda parte de una película que se hizo en el País Vasco sobre el grupo Gortaku, creo que es. Y Fíjate. ahora se va a estrenar. Fíjate. Y hoy viene el director y yo ahora también me voy porque yo quiero conocer a este personaje y ver la película Anda. que se estrena ahora. Pero te lo digo por eso, porque esa película de hace 20 años llevó a los cines lo que estaba haciendo en música Cortá con sus conciertos. Claro, es que no podemos ya desgranar, digo, esto es música y esto es tal. Yo cuando voy a ver una película estoy tan metido en la música de lo que está ocurriendo, ¿no? Por ejemplo, supongo que todos visteis el año pasado El poder del perro. Para mí el perro es más música que imagen y mira que la imagen es bestial. Pero El poder del perro es una película donde sin esa música es imposible entender todo lo que ocurre, lo que está pasando, ¿no? Por eso, qué extraño, ¿no? Que sigamos dándole vueltas a, por una parte, la música, por otra, las artes visuales, por otra, la danza. Ahora mismo en Bolonia hay un festival que se llama Genderbender, que es un festival del famoso núcleo LGTB de Bolonia, que fue pionero hace ya 20 y 40 años en cuestiones de difusión artística. Y este año han apostado por la danza. Lo que era maravilloso es que tú ibas a un espectáculo de danza del Genderbender, entrada en internet, Genderbender Bolonia 2022. He visto 6 espectáculos de danza. Pues en ningún momento me sentí extraño, aunque estaba en Italia. Sin embargo, si voy a una obra de teatro, aunque hablo italiano, me cuesta más. Pero, sin embargo, la danza es tan universal que no hay manera de decir, no, esto es de aquí o es de... No, es que la danza, un cuerpo moviéndose o varios cuerpos en cualquier lugar del mundo expresan cosas muy similares. No sé, creo que deberíamos ir un poco hacia esos espacios de intersección, de jugar todos con varios lenguajes, ¿no? De transversalidad, claro. Sí, yo también lo creo. Sí, hay algo que también tiene que ver, yo creo que, no sé, le diría magia o como realmente pasa mucho que no hay una cosa sin la otra a veces, ¿no? Como esto volviendo a la música en el cine, que yo, por ejemplo, hago música para cine y ahora estoy haciendo un ciclo que es de música, es cine mudo, musicalizado, sonorizado en directo. Y es increíble porque, bueno, son en realidad películas que en su momento, no sé, en 1930 no tenían ni nada, digamos, son mudas. Y también pasa esto que lo que más le preguntamos a la gente cuando termina las funciones es si se daban cuenta, o sea, si podían olvidarse de que las músicas estamos ahí en escena, ¿no? Que tratamos de ponernos ahí a un costado. Y mucha gente sí logra entrar como en un viaje, pero realmente, bueno, digamos, yo estudié música para cine y claro, cada vez me empecé a poner más obsesiva y obsesionada con ver no sé, Taxi Driver, creo que, no sé, la habré visto 80.000 veces, para intentar ver como qué es lo que va pasando
digo esto porque es de lo que sé, pero pasa en otras cosas, pasa en la danza con la música, por ejemplo, en el teatro con la música, con el sonido, o sea, cuando se empieza como a desglosar un poco, ¿no? Qué pasa como con una cosa y la otra, eh, las imágenes que representan también las películas, los pósters, por ejemplo, los diseños, que bueno, en este ciclo yo elegí convocar a artistas visuales para que hagan como un póster moderno, bueno, moderno, digamos, como revisitar los films de todos los ángulos, entonces hicieron pósters y ir a ver un film habiendo visto ese póster que ya te lleva a algún lugar y la música que sea una u otra, que haya música que te lleve, incluso podés estar del lado de un personaje o defenderlo o odiarlo, depende de la música que haya, realmente hace eso la música, ¿no? En el cine. Entonces yo creo que digamos, con esa premisa creo que en realidad pasa en todas las disciplinas, ¿no? Que como si fuese como un soporte, ¿no? Como, como los vínculos en la vida, como la noche y el día, como que son necesarios, ¿no? Lo complemento es lo que hace al final a la cosa. Eso pienso también. Todavía mi alumno no llega, así que yo sigo hablando. Bueno, Por cierto, hablando de mujeres y cine, anoche vi la película No te preocupes, querida, de Olivia Sí. Wilde. ¿Qué No sé tal? si la habéis visto, es No, todavía no. maravillosa. ¿Qué tal la Es música? maravillosa. Precisamente No nos importa nada más. la música, no la música, los efectos de sonido, ¿no? Los efectos del sonido. De repente Diseño dices, ostras, sonoro. porque ella va cambiando de mundos. Entonces, claro, no solo la imagen, son los sonidos los que te están cambiando de mundo, ¿no? Y es que Olivia Wilde lo hace muy bien. Yo no sé vosotros, pero a mí me parece magnífica, ¿no? Magnífica. Está muy bien. Pues nada, nos la apuntaremos para verla. Yo todavía no la he visto, así que habrá que ir a verla. Me la Muy acabo de bonita, apuntar. ¿no? Un poquito larga, pero bien, ¿eh? Apunta bien, Olivia. Sí. Guay. Muy bien. Pues a mí me parece una muy bonita manera de cerrar este debate con esta reflexión sobre, ¿no?, los límites o no de la intersección en las prácticas, culturales y su capacidad de innovación y de creatividad dentro de este espacio para poder encontrar modelos sostenibles de gestión cultural y al mismo tiempo darle esa innovación a cualquiera de las prácticas artísticas de las cuales estemos hablando, porque justamente el cruce de lenguajes es lo que hace esa creatividad e innovación en cualquiera de esos propios lenguajes. Y daros muchísimas las gracias, y quería dar especialmente las gracias, y no sé si quiere decir algo Sara Leopesi, que sin ella no hubiera sido posible el desarrollo de estos webinarios formativos que hemos disfrutado hoy. Y nada. No tiene audio. Yo quería solo agradecer a todos los participantes, a todos los ponentes. Ha sido de verdad un debate muy interesante y enriquecedor. Llegará la nota de prensa con algunas conclusiones técnicas y espero de colaborar con ustedes pronto. Igualmente. Muchas gracias. Genial. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias. luego.